Pueblo de Corzón, el gobierno de Corzón y de Holanda ha llegado a un acuerdo de crecimiento, un así llama Groei Akkoord, den cual nos apalabra y nos llega y logra más espacio financiero para nos por venir con cambio estructural para así atender la situación financiera económica que actualmente nos está confrontando. A base de acuerdo aquí también nos lo hay espacio para por financiar también inversión estratégica de nuestra economía, pero también sumamente importante desarrollo social para atender la situación de pobreza de nuestro país. A base de acuerdo aquí también, Corzón y Holanda a comprometer para venir con reforma importante, para venir con estímulo económico, para crear empleo y seguir llegar a un desarrollo sostenible de un cuadro más amplio, camino a qué aspecto de economía, fortalecer las finanzas públicas y también modernizar y fortalecer los aparatos gubernamentales. Pero un día más, a palabra también que es importante para a base de una agenda social, nos viene con proyectos de inversión que alza calidad de vida en barrio de Corzón. El acuerdo aquí naturalmente da base voluntario de cooperación entre dos países y nos está sumamente contento con el logro aquí. Sin embargo, en el mismo momento, nos toma nota que el Consejo de Ministros del Reino ha tomado una decisión para dar una instrucción al gobierno de Corzón financiero a base de Rijkswet Financieel Toezicht, den cual a base de un Consejo de CFT, Comisión de Supervisión Financiera, a dar una instrucción para así nos llegan a un presupuesto balanzado. De manera nos avisa por de un principio, nos nota mira en necesidad para instrucción aquí y como tal, Corzón, manera nos da de conocer que durante mi visita a Holanda, que nos lo entrega una objeción na Raad van State de Holanda. Resumiendo, nos avisa que a un día que nos está contento y satisfecho y muy agradecido para todo el experto que ayuda-nos para llegar a acuerdo aquí, a base de cual nos haya más espacio financiero, nos haya más tiempo, de una manera responsable, balanzada y también realístico, implementar el ajuste estructural para así nos volver a recuperar crecimiento económico, fortalecer las finanzas y sobre el desarrollo social, el bienestar de gente de los pueblos de Corzón.